Bueno, muy bien. En honor al tiempo, entonces vamos a iniciar. Ya estoy grabando la clase. Entonces vamos a continuar un poco en donde habíamos dejado el lunes pasado con la profe Lelia. Primeramente quiero saber si es que se acuerdan que estuvimos trabajando el lunes pasado. Los contenidos. Los contenidos, iniciamos con los contenidos, pero hubo una pequeña retroalimentación, ¿se acuerdan? ¿Sobre qué era? El análisis de los objetivos. Sí, los objetivos. ¿Se acuerdan que hicieron una dinámica con la profe? Sí, Kiara se acuerda muy bien. ¿Y que estaba trabajando la profe con ustedes en esa dinámica? La retroalimentación. La retroalimentación de la unidad Memoria. anterior, que va de la mano con esta unidad que estamos desarrollando ahora. ¿Por qué? Porque van de la manito objetivos con contenidos. Porque un objetivo no puede existir sin un contenido. Excelente, muchísimas gracias, Kiara. Bien, entonces, retomando un poco esos objetivos, nosotros ya sabemos cómo tienen que ser esos objetivos, ¿verdad? Ya se nos quedó claro cómo tiene que ser mi objetivo. Específico, alcanzable, relevante, temporal, medible. Bien, bien, tiene todas esas características. Y tengo también una categoría de objetivos que se dividen en tres. ¿Cuáles eran? O sea, conceptuales, procedimentales y actitudinales. Sí, está bien, genial. Y también teníamos una taxonomía que es de un señor muy conocido ya por nosotros porque ya estuvimos trabajando con él, que se llama Benjamin Bloom. ¿Cómo era esa categoría de Benjamin Bloom? El conocimiento que conllevaba la memoria, la comprensión, la aplicación, el análisis, la síntesis y la evaluación. Sí, muy bien, excelente. Entonces, todos esos puntos que estuvimos trabajando y mencionando constantemente son los que nos tienen que guiar para el día de mañana hacer nuestros objetivos. ¿Dónde encontramos nosotros los contenidos? ¿Dónde estábamos encontrando los contenidos? Trabajamos también eso. ¿Sí se acuerdan? En el programa de estudio. Muy bien, ¿y ese programa de estudios dónde lo encuentro? ¿Sí que buscar? Perfecto, en el MEC, me dice ella. ¿Qué más voy a encontrar en el MEC? ¿Cómo trabajamos con los contenidos? ¿Qué hacemos con nuestros contenidos en el MEC? Organizamos. Sí, no está mal. Pero trabajamos por objetivos. Planificamos. Perdón. Trabajamos por objetivos. No, no, pero ¿Por qué trabajamos? sí, ¿Sí? capacidades. Con capacidades, exactamente. Entonces, esas capacidades, ese conjunto de capacidades, ¿a qué da paso? A las competencias. Muy bien. Los ¿Y qué era indicadores una de producción. competencia? Perdón, porque me parece que más de uno abre su micrófono y no le estoy entendiendo.
Pero me gusta que estén respondiendo. Está bien. Quería saber si eran indicadores nomás, lo que estaba dentro de las Sí, capacidades. tienen. O sea, en realidad lo que se trabaja a largo plazo, voy a recordarles un poquitito eso. ¿Qué es lo que se trabaja a largo plazo? ¿Qué es lo que nosotros hacemos en todo el año trabajar para conseguir qué cosa? Una competencia. ¿Y qué es una competencia? Nosotros creo que ya trabajamos también el término de competencia, ¿verdad? La integración de actitudes, Sí. capacidades, conocimientos Sí, para resolver habilidades y problemas. destrezas. ¿Y qué eran las habilidades y destrezas que estamos trabajando? Porque era todo ese conjunto para qué cosa? Resolver o solucionar un problema de manera éticamente aceptable en el desempeño de un determinado rol. Eso es lo que te dice que es tu competencia, ¿verdad? Entonces te dice habilidades y destrezas. ¿Cuál es la diferencia entre tener habilidades y destrezas? No importa si es que no responden, yo les puedo explicar sin problema. Porque son palabras que aparecen muchísimo en cuanto a lo que es la formación justamente de los estudiantes. Entonces decimos habilidades y destrezas constantemente. ¿Y qué es lo que es la habilidad? ¿Y qué es lo que es la destreza? La habilidad, cuando hablamos de habilidad en el campo educativo, hablamos de una predisposición que tiene el estudiante de manera natural para algo. Entonces, si es que mi estudiante va a una carrera, y en este caso, ¿por qué no? Ponemos el ejemplo de psicología. Ustedes van a la carrera de psicología. Tenemos también estudiantes en diversas carreras, en diversas facultades. Entonces, el estudiante va hacia donde está predispuesto a aprender algo y dice, me va a ser más fácil o me gusta o quiero hacer esto el día de mañana y quiero ser profesional en esto. ¿Por qué? Porque tiene esa predisposición de aprendizaje. Ahora, esa es una habilidad. Cuando hablamos de destreza, hablamos de destreza cuando lo hacen de manera constante, es decir, están constantemente en el área, ustedes en el caso de psicología, que ya tienen una experiencia, ¿verdad? Entonces les resulta más fácil llegar a ciertas conclusiones. La destreza, ¿cuándo la tenemos? Cuando experimentamos constantemente con la misma cosa. ¿Se entiende la diferencia entre habilidades y destrezas? ¿Sí? Bueno, muy bien. Profe, una pregunta. Entonces, cuando hablamos de destrezas, hablamos de algo que está en constante práctica para que se pueda alcanzar una Sí, cierta habilidad. exactamente, sí. Eso es. ¿Por qué? Porque hablamos de experiencias ya, ¿verdad? Tu habilidad es tu predisposición. Tu destreza es la práctica que vos, o la experiencia que ya la tenés. Entiendo. Gracias, profe. Dale, cuando gustes. Muy bien. Entonces, por eso, porque cuando hablamos de contenidos, vamos a tener también una definición de contenidos. ¿Quién recuerda la definición que se había dado en la clase pasada? Yo tengo anotado que dice que son los medios que utilizamos para generar un conocimiento que perdure en el tiempo asociados a los objetivos. Muy bien, tiene que ver justamente con los objetivos. Entonces, cuando hablamos de contenidos, también hablamos de un conjunto de conocimientos, hablamos de habilidades, hablamos de destreza, que es esto que estamos mencionando, ¿verdad? Más las actitudes que tenemos de los estudiantes. ¿Podemos dejar de lado las actitudes de los estudiantes con respecto al aprendizaje de contenidos? Nosotros como docentes podemos decir, no, vamos a trabajar nomás con conocimiento, habilidades y destreza y dejamos de lado las actitudes que tiene el estudiante. ¿Se puede? Yo creo que no, profe, porque constantemente se están manifestando actitudes, o sea, es algo humano. Sí,
es parte, ¿verdad? Entonces, cuando trabajamos nosotros con contenido, tenemos que entender que trabajamos con una parte integral. Entonces, nosotros no podemos dejar de lado la conducta, es decir, la actitud que tiene el estudiante, ¿verdad? Entonces, ¿para qué todo este conjunto de cosas? Para poder lograr un objetivo. ¿Y qué es nuestro objetivo? Nosotros queremos que nuestros estudiantes tengan unas competencias, porque eso es lo que estamos buscando. Estamos buscando que logren un objetivo o que logren una competencia. Y eso se da a largo plazo. Cuando hablamos de competencia, acuérdense, hablamos a nivel anual. Objetivos sí, son más a corto plazo. ¿Saben ustedes? Nosotros tenemos objetivos, sí. Hasta cierto punto tenemos los objetivos, por ejemplo, en la unidad 1, objetivos en la unidad 2, que tienen un inicio y tienen un cierre. Y se necesita ese cierre. ¿Por qué? Porque te dice la característica del objetivo, es a corto plazo. Entonces, si te dice a corto plazo, yo no puedo abrir en abril mi unidad 1 y seguir en septiembre con unidad 1. Se tenía que haber cerrado ya. Tenía que haber estado trabajando ya con otros contenidos. Eso es lo que te explica el objetivo. Muy bien. Y hablamos entonces posteriormente de lo que es una concepción tradicional y una concepción actual. Cuando hablamos de concepción tradicional, ¿a qué teoría del aprendizaje hacemos referencia? ¿Puede repetir la pregunta, profesor? Que cuando hablamos de una concepción tradicional en contenidos, ¿a qué teoría del aprendizaje estamos haciendo referencia? ¿Cómo era hasta hace unos cuantos años atrás nuestra forma de Al dar? conductismo sería, profe. Sí, claro. Muy bien, muchas gracias, Fátima. Sí, al conductismo. ¿Qué características tenían el conductismo? Eso salió del examen. Modificar la conducta, Muy bien. o sea, o hacer que el estudiante adquiera una conducta. Sí, bueno, esa es la intención. Bueno. ¿Y qué papel tiene el docente entonces? ¿El de instructor o algo así? No, no era tanto de guía, porque el guía era a través del, o sea, el estructuralismo creo que era. Ay, no. ¿Quién más anima a responderme? ¿De condicionar era, profe, o no? Sí, está bien, hablamos de un condicionamiento, por supuesto, no está mal. ¿Verdad? Pero el docente era guía. No, profe, el docente o la docente no es guía, es como que es la persona que tiene la última palabra y está por sobre todos los estudiantes y las. Sí, por más que esté equivocado, acuérdense de eso. No se olviden de eso. Esa era la teoría conductista. El docente es el que sabe todo. ¿Qué es lo más importante en esta teoría conductista? El contenido. Y por supuesto, va de la mano con el objetivo. Porque cuando sale esta teoría, perdón, cuando sale, me corrijo, cuando empezamos a trabajar con la tabla de Benjamin Bloom. Esa es mi pregunta. ¿Se acuerdan ustedes, más o menos? ¿Cuál es la época? Porque esto tiene sus añitos ya. Hey, la profe de historia. ¿No era 1992 o algo así con el tema de la Constitución? Mucho más atrás. Mucho más Ajá. atrás tiene. No era, profe, poco después de que comenzaron a surgir las primeras, o sea, durante la época de Watson, más adelante, un poquito más adelante. Sí, más adelante. ¿Hablamos de qué años aproximadamente?
Eso sí que no recuerdo bien, profe. No Es manejo importa, no estimado. importa, no importa, porque quiero que, o sea, quiero que relacionen en realidad. Ese es mi punto, o sea, ese es mi objetivo. No es que tanto quiero que, ay, quiero que sepan el año exacto. No, no estoy buscando eso, sino que quiero que estén buscando, a ver, el contexto para poder entender, porque si hay una cosa que tenemos que entender siempre es el contexto en el cual se desarrollan los hechos para poder entenderlos de manera un poco más fácil, ¿verdad? Entonces nosotros estamos hablando de la taxonomía de Bloom en aproximadamente 1954. ¿Qué sucede en 1954 en Paraguay? Araceli. Ah, no, profe, te quería decir nomás que yo había anotado la fecha, pero ya dijiste. Gracias, muy amable. Entonces, hablamos del año 1954 y no va a salir en examen en qué año específicamente. Quiero volver a repetir esto. Quiero que se entienda nada más el ambiente o el contexto en el cual se desarrolla. Entonces, si tenemos 1954 trabajando la taxonomía de Bloom, los objetivos, le tenemos, por supuesto, ¿a quién en Paraguay? Como Alfredo presidente. Stroessner no era. ¿A quién? Alfredo Stroessner era Alfredo Stroessner, que asume ¿hasta qué año? hasta el 89, Hasta hasta el 3 de febrero del 1989. Y en 1992, entonces, ¿qué tenemos? la Constitución Por supuesto, nueva. y tenemos la Constitución de la mano con qué cosa, que viene también ahí de la manito con la Constitución. Vienen las reformas educativas, gente. Y con esas reformas educativas es que se deja de trabajar por objetivos en la escuela y se empieza a trabajar por competencias, habilidades, actitudes o actividades e indicadores. Entonces ahí es donde hay un cambio. Eso es lo que quiero que entiendan o de repente en algún lado si pueden anotarlo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que a ustedes les sea mucho más fácil entender esto. Objetivo, acuérdense, siempre hasta ahora tienen una concepción conductista, porque viene de la mano con el conductismo. ¿Nosotros dejamos de ser conductistas en aula? ¿Podemos ser netamente constructivistas o tenemos todavía algunos vestigios del conductismo? Seguimos. Seguimos teniendo vestigios, profe. Muy bien, ¿me puedes dar un ejemplo? Los exámenes, Sí. también, por ejemplo, en Guaraní, por ejemplo, en mi colegio, uno desde chiquitito te enseñaban el Baella, Pan Boejara y Puerajande y todo así. O sea, un cantito era, Sí. pero se cantaba siempre y vos le veías a la profe y ya le cantabas a la profe. Ujú. Muy bien, eso es parte del conductismo, ¿verdad? O cuando entramos en aula, en los colegios generalmente, ¿verdad? Buenas tardes, y toditos se levantan y, buenas tardes, profesora. Bueno, eso también, los objetivos mismos que tenemos, ¿verdad? Las evaluaciones que estamos mencionando, todos esos son todavía partes del conductismo. Bien. Hoy en día tenemos una concepción un poco más actual de cómo dar un contenido. Si bien antes se trabajaba con un libro, se trabajaba con un contenido específico del cual no podíamos salir, digamos, o tener unas ideas un poco más allá de lo que te dice tu libro o de lo que te dice el docente o te dice de esta manera y así tenés que aprender y no podés ponerlo con tus palabras. Entonces ahí estamos tratando todavía con lo que es el conductismo. Hoy en día, ¿verdad? Desde 1992, y esto que ya no es tan nuevo, ¿eh? Hace 30 años que estamos con reformas educativas, hablando en serio, más de 32 específicamente. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos más de una concepción actual de contenido? Hablamos ya que el docente sigue teniendo por supuesto unas intenciones educativas, pero considera a quién. Aquí ya se considera más al estudiante. Se considera lo que el estudiante ya conoce, lo preparado que puede venir, por ejemplo, para una clase. Antes, por más que el estudiante sabía, no se le daba el espacio, ¿verdad?
O por más, y vuelvo a insistir, por más que el docente esté equivocado, tampoco se le da el espacio. Entonces, hoy en día, ¿qué trabaja el constructivismo que vimos con Jean Piaget? O sea, la construcción del aprendizaje del alumno, o sea, que el alumno sea el que construye su propio aprendizaje. Sí, el estudiante tiene que construir su propio aprendizaje y pasa a ser ¿qué cosa el docente? Aquí sí el docente pasa a ser un guía, un orientador para los contenidos, los conocimientos que va a tener su estudiante. Entonces le va orientando constantemente. ¿Verdad? ¿Qué vemos aquí? Vemos la formación integral del estudiante porque vemos lo conceptual, lo procedimental, lo actitudinal y vemos la potencialidad o la capacidad que tienen nuestros estudiantes en cuanto a lo personal y, ¿por qué no?, en cuanto a lo social también. Entonces, cuando trabajamos y tratamos con una teoría constructivista, parece fácil. Realmente parece muy fácil decir, bueno, que ellos, no es tampoco tirarle nomás al estudiante así todos los contenidos y tirarle la tarea y ellos que tienen que hacer y ellos hacen. No, vos le tenés que orientar. O sea, vos tenés un conjunto de materiales, vos le das el conjunto de materiales, le das la tarea y lo orientás, le decís, bueno, esto se trabaja de esta forma. Y vamos a poner un ejemplo. En cuanto a lo que es didáctica, siempre nosotros le orientamos. Por ejemplo, cuando van a hacer ustedes un resumen o van a hacer un mapa conceptual, tiene ciertos criterios o ciertos indicadores a seguir ese mapa conceptual. ¿Quién me puede mencionar uno o dos indicadores nada más? Entregar en tiempo y forma no es uno. No sé si les puse, porque que no les puse, pero bueno, puede ser. Es el más común, profe. Era uno. Ah, bueno, genial. ¿Y cuál era el otro? ¿Qué más puede ser? ¿Qué teníamos que trabajar? Ya no se acuerda más, ¿no? ¿Verdad? Ahora ya es mapa mental, profe G. Pero teníamos palabras claves. Acuérdense, ¿qué pide un mapa conceptual? Conceptos. No es necesario que sea muy largo. ¿Se acuerdan? Entonces, sintetizar de manera adecuada, es decir, ponerlo en una página nada más. No es necesario que sea largo. Conceptos, palabras claves, palabras enlace. ¿Cuáles son nuestras palabras claves en la unidad anterior? Una seguimos arrastrando hasta acá y vamos a seguir arrastrando porque no vamos a dejar de hablar de objetivo, por ejemplo. ¿Cuál puede ser otra? ¿Competencia? Sí, bien. Excelente. Excelente, excelente. Capacidades, indicadores, actividades y muchos más. Muy bien, entonces, cuando hablamos de objetivos de educación, hablamos del tipo de objetivo y del grado de aprendizaje que deben realizar nuestros estudiantes. Entonces, nuestros contenidos son solamente, nuestros objetivos deben ser guías y referentes para poder desarrollar ese contenido. Yo tengo un contenido específico y acá vamos a trabajar un ratito. Les voy a publicar algo que ustedes, de hecho, que ya lo conocen bien, porque ya estuvimos trabajando, y es esto. Entonces, nosotros tenemos aquí nuestros contenidos. Va a depender de cada estudiante cómo lo quiere encarar. Se ve, ¿verdad? ¿Ven bien? ¿O es muy chico? Yo lo veo muy bien, profe. Bueno, muchas gracias. Entonces, estamos viendo aquí el área de psicología y tenemos ya la competencia para lo que es un primer curso. ¿Qué te dice? Asume la construcción de una personalidad autónoma que le permita una adecuada convivencia social. Es decir, eso es lo que vamos a trabajar a lo largo del año. Estos son los temas. Entonces, si ustedes ven las palabras en negritas, ¿qué son?
comprende, analiza, describe. ¿Qué es? Eh, ¿Capacidades? Sí, Los verbos. pero son los verbos, exactamente, los verbos que están ¿dónde? ¿Dónde vimos nosotros estos verbos? ¿Quién nos Dentro muestra? de la parte de objetivos vimos los verbos. Sí, es él, es Bloomer que nos muestra qué verbos tienen que ir para qué categoría del aprendizaje. ¿Verdad? Si bien se dan cuenta, no son muchos, tienen que tener en cuenta que ustedes tienen que ir desarrollando este contenido. Bien. Entonces, podemos trabajar con uno. ¿Con cuál podemos trabajar? ¿Qué les parece a ustedes? Reflexiona, comprende. ¿Comprende? ¿Cuál? ¿Comprende? Comprende. Sería uno. Muy bien, ahí está. Comprende la importancia de la sexualidad en la vida de las personas. ¿Cómo vamos a hacer esto para que nuestros adolescentes no se nos rían cuando hablamos de sexualidad, por ejemplo? Porque ustedes hablan de sexualidad o dicen una palabra, ellos ya jijijiji, se están riendo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para que ellos lo tomen en serio? ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos al frente de un aula ya? Está complicada la pregunta que le hice, ¿verdad? Hablar con autoridad o no sé, o mostrar o sea, no, no, o sea, hablar con seriedad del tema o como, Bien, bien, pero primeramente tenemos que conocerlo un poquito a nuestro grupo, ¿verdad? Conociéndolo a nuestro grupo, partiendo de ahí, vamos a saber quién te va a tomar en broma, quién va a estar un poco más serio, qué estrategias, porque tengo que buscar estrategias para poder trabajar el tema. Es un tema sensible, ¿eh? ¿Verdad? Es un tema sensible. Pero es un tema que es un poquito transversal, porque nosotros en formación ética y ciudadana se trabaja más bien lo que es la violencia y el abuso. ¿Verdad? ¿Tiene que ver con psicología? También, sí. Entonces, primeramente tenemos que estar preparados. ¿Y cómo nos preparamos? Conociéndole a nuestro grupo. Y conociendo, por supuesto, el tema que vamos a abarcar y ver desde qué enfoque vamos a tomar ese contenido que tenemos en nuestras manos. Entonces, por eso yo les estoy lanzando la pelota de ver cómo ustedes, estudiantes de psicología, porque ustedes van a tener prácticas el año que viene. ¿Verdad? ¿Qué van a hacer al frente? Ustedes ya están teniendo las herramientas con didáctica general. ¿Qué te está enseñando didáctica? que hay que conocer el contenido para poder comprenderlo y conocer también al grupo. Bien. ¿Qué más te está enseñando didáctica? Tenés otra herramienta que no es menos importante. Cuando trabajamos estos temas, objetivos, contenidos, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Dónde están impregnados Al- estos temas? Vamos a llegar a competencias y habilidades o como, Vamos bien. Pero si te hablo yo de objetivos, te hablo de contenidos, te hablo de estrategias, Al conjunto casi completo de los procesos de enseñanza y aprendizaje. muy bien. ¿Y dónde van a estar escritos esos conjuntos completos de proceso de enseñanza-aprendizaje, Iris?
los contenidos que estamos viendo actualmente. Casi, casi, ¿verdad? Este conjunto, porque mira, nosotros tenemos objetivos, ya desarrollamos contenidos y estamos por cerrar contenidos, ¿verdad? Vamos ya al siguiente prácticamente. El siguiente va a ser métodos y técnicas y después vamos a hablar de evaluación. Entonces, todo ese conjunto que estamos siguiendo va a ser para qué cosa? ¿Qué es lo que estamos dando por partes, por partes, por partes? O sea, que el estudiante tenga un cambio en su conducta. ¿Algo más? ¿Qué es lo que estamos dando por parte, por parte? ¿No? Sí. Planificación se llama. Ah, para llegar a elaborar al final Correcto. nuestra... La planificación. Estimados docentes del día de mañana, yo sé que no todos quieren ser docentes, pero van a tener que entrar antes de hacer práctica, ¿verdad? Tienen que ir con una planificación hecha, ¿sí? Una planificación que ya es del nivel universitario. Entonces, ¿qué te enseña la planificación? Acuérdense, la planificación es flexible. Entonces, ustedes tienen un objetivo. No se estresen o no se pongan nerviosos si es que no pueden llegar a lo que están pretendiendo. Hay realidades en el aula. Entonces, tenemos un objetivo, tenemos un contenido que lo estudiamos con mucho cuidado para ir a desarrollar con estos estudiantes y, por supuesto, ¿cómo lo desarrollamos? A través de una estrategia, de una técnica que tenemos. ¿Y cómo hacemos para cerrar la clase? Por supuesto, con una técnica de evaluación. Entonces, todas estas partes que estamos desarrollando, que la pasada empezamos con objetivo, ahora vamos con contenido, después vamos por método y vamos por evaluación, va a ser justamente las partes de lo que se denomina una planificación. Así, para el año que viene, cuando ustedes tengan que hacer una práctica, ya saben o ya tienen las herramientas para poder hacerlo. Porque ustedes cuando vayan al colegio o incluso, ¿por qué no? Si alguien se anima a universidad, ustedes tienen que saber qué es lo que van a hacer al frente de la clase. ¿Sí? El docente, que es el titular y el que es el que les va a evaluar, no te va a estar diciendo, ahora Kiara, tenés que hacer tu introducción. A ver, ahora Iris, tenés que presentar tu capacidad. Ahora María Silva, tenés que mostrarle tus indicadores. No, sos vos el que te tiene que saber cuáles son los momentos didácticos en una clase o en un aula. ¿Cuándo dimos nosotros los momentos didácticos? En la unidad 1. ¿Se acuerdan? Me preocupa este silencio. ¿Cuáles eran los momentos didácticos? Profe, diagnóstico no era uno de ellos. Genial, sí, claro. Después. Presentación también era. Muy bien. ¿Qué hago? Hago una Evaluación era el último, creo. Había otro más. Sí, Creo que eran 4. sí, eran 4, exactamente. Entonces, diagnóstico, es decir, la entrada, entro, diagnostico mi ¿Desarrollo? aula. Espérame un ratito, sí, está bien. Veo, espero que me hagan caso mis estudiantes, porque vos no vas a poder desarrollar tu clase si la mitad te hace caso, la otra mitad está ahí incendiando ahí en el fondo algo, ¿verdad? Entonces, tengo que tener, ¿qué cosa? Un dominio de aula, primeramente. Yo tengo que dominar mi aula, nadie más va a dominar por mí. Cuando te hagan caso, le haces la introducción del tema. ¿Cómo hacemos la introducción del tema? Con preguntas claves. ¿Verdad? ¿Conocen este tema? Sí, no. Que conocen del tema y van escuchando lo que le dicen los estudiantes. Esas son las famosas lluvias de ideas. Esa es una técnica. Bien, agarramos entonces un tema, cuando te dicen esto conocemos, y vamos asociando al contenido que estamos desarrollando. Ahí nosotros ya presentamos el tema, ya estamos desarrollando el tema y después, ¿qué tenemos que hacer? Después del desarrollo se hace lo que se denomina el cierre o la evaluación.
Entonces, imagínense cuántas horas tienen de psicología. Van a tener seguramente 2 horas. Entonces, 2 horas, ustedes saben en el colegio cuántos minutos son una hora cátedra, son 45 minutos. 45 más 45 son 90, entonces 1 hora y media. Si estamos en la universidad, nosotros también 45 minutos es en algunas carreras. Porque en la carrera de educación las horas son horas reloj, ya no son horas cátedras. Y es 1 hora, o sea, es decir, 60 minutos. ¿Se entiende lo que les digo? Se entiende la importancia del tiempo que tienen que tener, la importancia de lo que es el contenido y de cómo desarrollar ese contenido, porque no es solamente conocimiento, es lo que yo siempre digo a los estudiantes, ¿verdad? Está bien, es genial que vos tengas mucho conocimiento, pero al estudiante solo le entras con conocimiento. No, y eso sabemos bien. Entramos con estrategias. Para eso están las estrategias. La estrategia te la enseña la didáctica, ¿verdad? Te dice, ¿tenés este contenido? Ah, bueno, perfecto. Puedes hacer este tipo de estrategias, puedes hacer con tus estudiantes. Y este tipo de evaluación. ¿De acuerdo a qué cosa? Al objetivo al cual yo quiero llegar con mi estudiante. Entonces no podemos pretender evaluarles algo demasiado profundo si nosotros luego no le desarrollamos la clase de manera muy profunda. ¿Dudas hasta acá? Profe, yo quería saber algo, quería saber por qué es que se da esa diferencia en educación, como usted mencionó, de 1 hora, como 1 hora reloj, y en otras carreras u otros ámbitos, creo que eso era que mencionó, 1 hora equivale a 45, o sea, ¿por qué esa diferencia? Porque la carrera de educación está acreditada y se acreditó con horas reloj. No se acreditó. Profe, ese no era por la cuestión. Profe, ese no era por la cuestión de cuánto tiempo la persona puede prestar atención. Porque cuando ya no puede prestar atención, o sea, la clase ya no sirve porque no va a poder absorber conocimiento, porque va a estar muy cansado. Y esa es una realidad, pero en la universidad vos me vas a decir que los docentes te van a decir, ay, dale, te doy 15 minutos y después retomamos. ¿Se da eso? No, pero eso depende de la edad, pues. O sea, cuando uno se va haciendo más grande, uno va adquiriendo más capacidad para poder prestar atención en tiempos más largos. Ah, me encanta ese punto, ¿sabes por qué? Porque te voy a preguntar, ¿todos ustedes tienen la misma edad? No. No, profe. Bueno, No, no, ¿verdad? No. Entonces, ¿cómo hacemos cuando nuestros estudiantes no tienen la misma edad? Procuramos, ¿verdad? Hacemos el esfuerzo. Hacemos el esfuerzo. Pero todos tienen una edad distinta. Y no solo la edad distinta, también la forma de aprendizaje es distinto. A algunos les es más fácil cuando escuchan. A otros les es más fácil cuando leen. A otros les es más fácil cuando ven un video. Entonces hay diferentes formas de aprendizaje también. Y ese es uno de los desafíos muy interesantes, por cierto, para el docente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque anteriormente era transmitir contenido nomás y listo. O sea, tenía que saber de memoria un conjunto de cosas y con eso ya pasaba de año y punto. Estaba bien, terminamos. Hoy en día ya no es tanto el saber de memoria ciertas cosas, sino que ¿para qué vamos preparando? Gerardo. ¿Levantaste la mano o levantaste sin querer? sin querer fue, profe. Ah, sin querer levanto. Bueno, no hay problema. Entonces, hoy en día, ¿para qué vamos preparándole nosotros a los estudiantes? Si bien es importante el contenido, no sé si alguien levanta la mano, pues no estoy viendo, ¿verdad? Pero escuché el ruidito. Si bien hoy en día es importante el contenido, no podemos dejar de mencionar, por supuesto, porque es el primer nivel de conocimiento, ¿preparamos para qué cosa? ¿Ustedes solo con contenidos van a poder salir al mundo laboral?
¿O necesitamos también trabajar otros aspectos? Y ahí no era que entraban las habilidades y las destrezas, o Claro, sea, de práctica, claro. Ahí ya solamente para la parte cognitiva. estamos trabajando por competencias. Entonces, cuando hablamos de una persona competente, decimos, ah, no, tiene un conjunto ya de habilidades. O sea, está predispuesto a aprender. Tiene una competencia, es decir, tiene todo ese conjunto de habilidades, destrezas, capacidades, actitudes y aptitudes para poder solucionar qué cosa, un problema, porque eso es lo que te dice que tenés que hacer, solucionar problemas, pero de manera éticamente aceptable. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que se trabaja hoy en día con el estudiante, cuando hablamos de competencia, por supuesto. ¿Verdad? Y es lo que le digo y les insisto, en las universidades sí se está intentando o se está empezando a trabajar por competencias, es por eso que ustedes en sus programas, vean los programas que tienen de las materias que tienen en segundo año. Muchos te van a poner objetivos y algunos otros ya te van a poner cuáles son las competencias que queremos lograr con los estudiantes. Y eso va a estar en tu guía didáctica. Ahí es donde se presenta. ¿Y qué cosa hay ahí? Está el objetivo o está la competencia y está el conjunto de contenidos. Aparte del conjunto de contenidos, vos tenés un cronograma y también tenés una bibliografía básica. O sea, esa guía didáctica que ustedes tienen es como un programa de estudios o es como el programa que años atrás se presentaba, ¿verdad? Anteriormente, cuando las clases eran solamente presenciales, se presentaban los programas de estudio. Es lo que yo les decía, todos los programas para lo que es educación inicial, escolar básica y media, lo vas a encontrar en el Ministerio de Educación y Ciencias. Ahora, cuando es universidad, no hay un lugar donde vos vas a encontrar, si bien esa es la función hoy en día de lo que es el CONES, por eso es que yo les hablaba de lo que es ANEAGE y lo que es CONES. No es que todo está separado, sino que todo está concatenado, es para que ustedes entiendan nada más que ese Consejo Nacional de Educación Superior es el que hoy en día estudia, trabaja y ve si es que corresponde o no corresponde el programa de estudios de una determinada carrera. Porque el CONES es para educación superior y nosotros estamos ya en educación superior. ¿Verdad? ¿Se va entendiendo? ¿Hay alguna duda que tengan hasta aquí? Yo voy entendiendo hasta ahora, profe, y por el momento ninguna duda todavía. Bien, excelente. Entonces, por eso también es que yo les hablaba de esas dos leyes. ¿Se acuerdan la vez pasada que hablamos de la ley de educación? Ley de educación que tenemos, la de 1264. ¿Por qué? Porque ahí está toda la parte jurídica y toda la parte formal. Cuando hablamos de educación, hasta educación media, y creo que abarca un poco de superior también, entonces se respalda en la ley 1264. Y cuando hablamos de la ley de educación superior, hablamos de la que tenemos vigente, que tiene, ¿cuánto? 11 añitos tiene. La de, número 4995/13. Ley de educación superior, luego se llama. Y habíamos incluso trabajado, creo que una partecita de lo que les mostré, no les quise mostrar todo porque es demasiado largo, pero por lo menos mostrarles que sí también tiene sus objetivos, sí también tiene sus fines, ¿verdad? La educación superior. La Universidad Nacional de Asunción misma tiene sus objetivos, sus fines, pueden buscar nomás el estatuto. ¿Cuál es el estatuto que avala a la Universidad Nacional de Asunción? Es la del año 2017. Hace 7 años que tenemos un estatuto actualizado. Entonces, para que tengan en cuenta, para que vayamos entendiendo cómo funciona esta cuestión de educación, de contenidos y la importancia y la concatenación que tiene al final con todo. No es algo apartado, no es que no, acá nomás, acá en la facultad nomás y acá nomás quedó. No, esto es un poco más amplio que eso. Muy bien, continuamos, ¿les parece? Se había trabajado también un poco con la clasificación de contenidos. ¿Cuál era esa clasificación de contenidos?
¿Eran las mismas o algo parecidas a la de los objetivos, profe, como los contenidos puramente cognitivos, los de procedimiento y los de demostración de actitudes? Sí, conceptual, procedimental y actitudinal. Ahora, la profe les explicó por qué era la actitudinal. ¿Cuál era la diferencia actitudinal? Que era la de trabajar con las emociones, trabajo en equipo, crear espacios en donde se produzca la cohesión del grupo. Y les pregunto una cosa, ¿eso es importante? ¿Es importante poder trabajar de esa manera? Sí, porque hay una gran demanda para eso, o sea, de poder trabajar en grupo, no ser individualista. Muy Sí, bien. porque son seres sociales. Es lo que ya les explicaba y bueno, lo que yo también un poco les explico, ¿verdad? Que es importante que ustedes aprendan a trabajar en grupo. Yo sé, muchas veces no queremos, no nos gusta, no estamos acostumbrados. Yo entiendo, les prometo, entiendo toda esa parte. Ahora, como profesional de educación, tengo también que decirles que es imposible que trabajemos de manera individual. Y el día de mañana me van a decir, no, profe, yo ya tengo mi consultorio. Genial. ¿Y con quién vas a trabajar en tu consultorio? Con personas, ¿verdad? Con personas. Cuando hagas una ponencia, cuando vayas a una conferencia, cuando sigas formándote, porque ustedes no se van a quedar en licenciatura, no deben quedarse en licenciatura, van a seguir, van a tener que seguir formándose, ¿verdad? Siempre y constantemente van a estar en contacto con personas. Y por ende, van a trabajar constantemente con otras personas. Esto funciona así. Entonces, por eso la importancia de la parte actitudinal, que a veces se deja un poco de lado, ¿eh? Muy bien, y la conceptual y la procedimental ya sabemos. La conceptual, que es la de conocimiento, toda la parte cognitiva, y la procedimental, que es la forma de hacer las cosas, ¿verdad? Y para ir cerrando un poquito, hablamos de los criterios básicos para una selección de contenidos. Acá quiero que pensemos en realidad un poquitito y tratemos de llegar a una conclusión de qué cosas tengo que tener en cuenta para poder seleccionar un contenido. Primero ahora que llaman los objetivos, ¿verdad? No, ¿qué cosas tengo que tener en cuenta para seleccionar un contenido? Ponerle vos sos un profesor, vamos a poner como ejemplo. Somos Un profesores, tema no sería uno. escúchame un ratito. Estamos en la universidad, tenemos un programa de estudios y vamos a imaginar que ese programa de estudios es tan largo, ¿verdad? Que decimos, esto no vamos a poder terminar en el año porque esto es muy extenso. ¿Qué criterios voy a tener en cuenta para poder seleccionar objetivos y decir, esto necesito que mi estudiante aprenda? Uno puede ser relevancia, Por supuesto, relevancia. ¿Podría ser, profe, el contexto en sí del grupo? ¿O no? Sí, puede ser. Contexto y la necesidad. Ujú. Nos damos cuenta, ahí justamente interesante cuando vemos, porque ya le conocemos con nuestro grupo, ¿verdad? Ya sabemos qué es capaz de hacer y qué es lo que no está logrando todavía. Entonces, cuando necesitamos, porque justamente, y hablamos acá un poco del tema, porque si hablamos de cuestión universitaria, indefectiblemente, tanto como de educación escolar básica y nivel medio, tenemos que hablar del perfil del egresado, gente. ¿Cuál es el perfil de egreso de psicología, por ejemplo? ¿Alguien sabe? Saben que es un perfil de egreso, ¿verdad? Que es lo que va a tener el licenciado en psicología al salir de la facultad. Excelente, excelente, eso es.
¿verdad? ¿Qué competencias va a tener mi licenciado en psicología egresado de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción? ¿Qué competencias van a tener ustedes? ¿Qué dice nuestro perfil de egreso? ¿Por qué es lo que están trabajando ustedes todos los días? Porque esto es un trabajo de lunes y también a veces hasta sábado, porque depende de todas las materias que ustedes tengan, ¿verdad? Eso es lo que está formando mi perfil de egreso. Y cada materia debería trabajar un poquitito en ese perfil de egreso. Entonces, si no conocen, les invito a que vean un poco cuál es el perfil que tienen ustedes. Profe, no sé si querés que lea. Sí, léeme Yo ya uno o dos por lo menos, por favor. El primero dice, el egresado podrá identificar las características de las distintas corrientes psicológicas en cuanto a las teorías de la personalidad, técnicas psicoterapéuticas, psicología aplicada y otros. Dice que va a poder aplicar métodos y técnicas adecuadas para la prevención, recuperación y conservación de la salud mental y realizar evaluaciones periciales en ámbitos penales y civiles. Esos son algunos de los que encontré. Súper interesante, muchísimas gracias, Victoria. ¿Se dan cuenta de cuál es el perfil de egreso de ustedes? ¿O de la importancia y relevancia que tiene ese perfil de egreso? Porque eso es lo que le va a decir cuando ustedes tengan su título en mano, las personas, porque van a estar ya, primeramente, ya van a tener las competencias necesarias. Segundo, ya están habilitados, es decir, ya son profesionales, ya van a poder trabajar en eso. Esa es la importancia del perfil de egreso y de conocer cuál es nuestro perfil de egreso. Bueno, gracias. Muy bien, entonces, con respecto a ese perfil de egreso y en cuanto a didáctica, porque estamos trabajando didáctica nosotros ahora, ¿verdad? ¿Qué tenemos? Tenemos los criterios básicos para una selección de contenidos. Samuel me decía una relevancia, hablamos de una utilidad, hablamos de un orden epistemológico, del conocimiento que tiene que tener mi estudiante, ¿verdad? Esa validez de conocimiento. Entonces, no es buscar nomás en cualquier página de internet así y pasarle nomás y mostrar nomás eso. ¿Por qué? Porque tenemos que ser científicos, eso es lo que busca. ¿Verdad? Mínimamente. Y también una aproximación a la realidad que no estaba muy lejos de lo que nos decía Iris, por ejemplo. Entonces, cuando tenemos esa aproximación a la realidad, les es más fácil a nuestros estudiantes poder contextualizar y poder aprender. Primero, lo tenemos que conocer a nuestros estudiantes y segundo, tenemos que ver esa realidad y trabajar con esa realidad. Muy bien. ¿Consultas hasta aquí? Por mi parte, todo bien, profe. Y por la mía también. Por mi parte también, profe. Procesando, ¿verdad? No, en realidad es importante, ¿verdad? Tema de contenido es importante, pero tenemos que entender hasta qué punto, o sea, qué hacer con esos contenidos que nosotros tenemos. No es darle nomás al estudiante. Muy bien. Cerramos aquí entonces porque ya no tenemos tiempo para nuestro mapa mental. ¿Qué tal les va con su mapa mental? ¿Vamos bien? ¿Vamos más o menos? ¿Cómo vamos? Vamos bien, profe. ¿Vamos bien? Qué bueno. Vamos a trabajar entonces el próximo lunes. Ya me van a mostrar qué tal les va. Genial. Muy bien. Sí, profe. Mi profe, bueno,
Está bien. Un gusto entonces, como siempre, estar con ustedes. Nos vemos el próximo lunes de manera presencial. Un abrazo. Nos vemos. Dale, profe. Gracias. Chao, chao, que estén bien, gente.